ya está dominadísimo. Vamos a hacer dos cositas más. La primera de ellas, las llamadas puntas. ¿Vale? Voy a sacar con mi pierna izquierda al lado, voy a recoger, voy a alargar y a tocar. Entonces sería puntita, puntita, alargo y toco. Otra vez, con la izquierda todo el rato. Voy, vuelvo y ahora voy otra vez con la izquierda y por último toco con la derecha. Otra vez y saco, recojo, alargo y toco. Y lo mismo con la pierna derecha. Saco, recojo, voy y toco. Otra vez, con la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al alargar la pierna, lo único que tengo que hacer es estirar hasta donde me es cómodo. No tengo que flexionar ninguna de las dos ni nada por el estilo. Simplemente alargar un poquito, sin exagerar, igual que cuando voy no lo hago largo. Lo hago a la misma distancia con la que estoy abriendo la pierna. Voy y toco y voy y abro, toco. Otra vez, izquierda. Saco, recojo y voy. Toco y saco y voy. Toco. Otra vez un poquito más despacio, con la izquierda. Abro, vuelvo a tocar. Abro de todo dejando peso y toco. Abro, vuelvo, voy y toco. Las dos primeras, la pierna no tiene peso. En la tercera llevo el peso y vuelvo a tocar. Sin peso, llevo el peso a la pierna y toco. Otra vez. Y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Como un básico antes, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntas. 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7 y básico. 1, 2, 3, 4, 6 y puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, un poquito más rápido, como un básico. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y... ¿Vale? Ahora, la segunda cosa nueva, el cuadrado. Vamos a abrir con la izquierda al ladito, juntar con derecha, volver a ir con la izquierda, tocar y repito. Abro y atrás toco. Dibujo un cuadrado empezando siempre hacia el ladito, hacia la izquierda. Voy. Izquierda. Piso. Piso. Toco. Y abro y atrás toco. Cuidado con aquí salir con la derecha hacia adelante. Si el primer pie que estoy moviendo es la izquierda, la primera pierna, ahora tiene que volver a ir la izquierda adelante para tocar la derecha. Y repito, si primero voy con la derecha, la siguiente vez me vuelvo a ir a tocar con la derecha. Entonces, voy izquierda, derecha, izquierda, toco, derecha y derecha, toco. Tendría que acabar otra vez con la pierna izquierda con la que empecé antes, en el toque. Vamos allá, otra vez. Y izquierda, piso, izquierda, toco derecha, abro, piso, atrás, toco. Como un básico, muy despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cuadrado. Lado, delante, toco, lado,
atrás, toco. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer un básico y vamos a ir haciendo las puntas y el cuadrado. Un básico, voy 1, 2, 3, 4, 5, 6 y puntas. Acordaros de tocar, saco y voy, saco y voy, básico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuadrado, izquierda y toco derecha, atrás, toco y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuadrado, lado, delante, lado, atrás y toco. Vale, otra vez despacio estas dos cosas y probamos a hacer una canción con los básicos, los giros, las puntas y el cuadrado. Vamos allá, las puntas, muy despacio, repito, con la izquierda abro, recojo, llevo el peso y toco. Y voy, abro y voy, toco otras más y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Ahora el cuadrado, voy con la izquierda, lado, piso derecha y vuelvo a ir con la izquierda. Toco y ahora derecha y atrás, toco. El cuadrado es igual que un básico, pero cambiándole la forma que estamos dibujando en el suelo. En un básico normal, nosotros lo que estamos haciendo es pisar 3 veces, 1, 2, 3 y tocar, y 1, 2, 3 y tocar. En el cuadrado es exactamente lo mismo, voy 1, 2, 3 y toco y 1, 2, 3, toco izquierda, otra derecha y 1, atrás y, ¿vale? Otra vez un poquito más rápido estas dos cosas. Vamos allá, un básico y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuadrado, lado, delante, lado y un básico y 1, 2, 3, 4, 5 y puntas, toco y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, básico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, básico, 1, 2, 3, 4, 5 y cuadrado y izquierda, derecha y básico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y puntas. Saco, voy, saco, recojo, voy y otras más. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y básico. Vale, vamos a mezclar estas dos cositas con los giros y el básico adelante. Entonces, cuando estamos bailando, por ejemplo, puedo decir giro a la izquierda, sigo, giro a la derecha y cuadrado. Y nada más acabar del giro, ya toco y salgo directamente al cuadrado. Que salgo del cuadrado y digo, giro a la izquierda. 5, 6. Puntas. Básico, adelante. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Vamos a ir variando, haciendo diferentes combos con diferentes entradas y salidas de los pasos. Acordaros siempre de tocar o de tocar antes de empezar el siguiente paso. Normalmente siempre vamos a empezar un paso nuevo con la pierna izquierda, que es cuando acabamos de hacer un básico entero. Entonces, si estamos en el básico y os digo puntas, tocar antes de empezar a hacerlas, ¿vale? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con música.